no preguntaban por mí. En la palabra buscar se encuentra bakash, que lo tenemos en hebreo. ¿Qué significa buscar? Con el fin de hallar algo que está perdido o que falta o cuya ubicación se desconoce. Buscar de un grupo, escoger, seleccionar. Si nos vamos a Lucas, buscamos en el capítulo 15, versículo 8 al 10. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Es un ejemplo de lo que es buscar, cuando buscamos algo, que buscamos algo desesperadamente. ¿15, 8 al 10? Sí. Amén. ¿Lo puede leer, hermana, por favor? Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Amén. Así es, hermanos, este es un ejemplo de cuando perdemos algo. Escuché una historia acerca de esta mujer. Dice que cuando el esposo la pedía, el padre al darle el casamiento le entregaba 10 monedas. Cada una significaba algo representativo. Y la moneda que ella perdió representaba el honor que el padre le había dado a esa hija para que cuidara su hogar, para que cuidara dentro de su matrimonio, que cuidara a su esposo, que cuidara a sus hijos, que cuidara de ese hogar en sí. Y esa era la moneda que ella había perdido. Y esa era la moneda por la cual ella estaba buscándola tan afanosamente, porque representaba el hecho de que si su padre veía que no tenía esa moneda, le diría o le reclamaría: hija, ¿qué pasó con esa moneda? También representaría que su esposo, como sabía que él tenía las 10 monedas, también le preguntaría: ¿no tienes cuidado de tu hogar? ¿Por qué no buscaste la moneda más diligentemente? La mujer, cuando encontró finalmente ese dracma, fue alegremente corriendo entre sus amistades, entre sus vecinos, y les dijo: alégrense porque encontré mi moneda. Cuando uno pierde algo y lo busca y lo encuentra, ¿qué siente uno? Alegría, gozo, paz. ¿Por qué? Porque encontramos. Cuando buscamos a Dios diligentemente y lo encontramos, sentimos esa paz, ese gozo cuando lo buscamos en oración. No sé ustedes, pero a mí sí me sucede. Me sucede que cuando busco a Dios con diligencia, lo encontramos. Lo encontramos en oración, lo encontramos cada día que vamos a Él. También puede referirse a una actitud. ¿Qué actitud tenemos ante lo que buscamos? ¿Cuál es la actitud? Si es actitud de desespero, si es actitud de estarse uno quieto y buscar en la memoria dónde buscaste, dónde dejaste lo que se te perdió. Vamos a Deuteronomio 4:29, vamos a leer un poquito, hermanos. Deuteronomio 4:29. ¿Lo puede leer, por favor, hermano? Su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí este es otro ejemplo de cuando buscamos al Señor. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si le clamamos, lo vamos a hallar. Si lo buscamos de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él es fiel y justo para escucharnos. Él inclina su oído a nosotros todo el tiempo. Él está buscándonos con desespero. Él dice que más bien nosotros somos los que tenemos que buscarlo a Él, porque Él nos creó para honra y para gloria de Él, y nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Él está presto a escucharnos. Él dice: heme aquí, porque dice: fui a un pueblo que no quiso escucharme, que no me buscó. Dice en la palabra heme aquí, dice el hebreo original, revela que él dijo una sola palabra, inaine, que se puede traducir como heme aquí
o soy yo? Créalo o no, eso era todo lo que Dios quería oír. Lo mismo sucede hoy en día. Eso es todo lo que el Señor quiere oír cuando Él habla. Heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces nos escondemos o no queremos escuchar su palabra, lo que Él nos dice? Dice, soy yo, Señor, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Eso es lo que Él quiere escuchar. ¿Cuál fue el profeta que responde? Heme aquí, envíame a mí. Isaías. Vayamos a Isaías 6:8, por favor. ¿Lo puede leer, hermana, por favor? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice un predicador que cuando dice ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Que se refiere a la Trinidad, que en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo preguntando ¿quién irá por nosotros? Estaba representada o encarnada la Trinidad en esta pregunta, nosotros. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Estaba les estaba velando a ellos la palabra, o por el hecho de que no querían comprender o no querían buscarlo, como eran un pueblo rebelde, se levantaban contra él, no querían escuchar su palabra. Vayamos a Isaías nuevamente, al capítulo 2. A Isaías 65:2, perdón. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Vemos la palabra rebelde, rebeldía, rebelarse. Mirad en hebreo, arameo. ¿Qué significa rebelde? ¿Por qué el Señor dice que somos rebeldes? Es levantarse contra, desafiar, resistir, oponer, depender, fortificar o escapar. Dentro de todos estos significados, que son actitudes de una persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Ejemplos: en el trabajo nos resistimos muchas veces a obedecer a nuestros superiores. Muchas veces entrando a trabajar, como estamos acostumbrados a hacer nuestra santa voluntad en casa y hacemos lo que queremos y vamos a conseguir un trabajo y creemos que vamos a seguir haciendo lo que queremos. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros no sabemos el proceso de cada trabajo? Tenemos que aprender el proceso en el trabajo. Y no tenemos que ser rebeldes ante la enseñanza de lo que significa hacer un trabajo nuevo. Ese es un ejemplo grande porque muchas veces no queremos estar sujetos a órdenes de alguien más arriba. En el trabajo, en la familia, nosotras las mujeres batallamos con nuestros esposos a veces que no queremos someternos a lo que ellos dicen. Pero recordemos que el Señor dijo que la cabeza del hogar es el marido. Amén. Y nosotros debemos estar sujetas. Estar sujetas es obedecer dentro de los límites de Dios. O sea, amén, tampoco hay que dejar que nos pisoteen, ¿verdad? Porque tampoco el Señor lo permite. El Señor nos dio dignidad a las mujeres a través de Jesucristo. Cuando Él vino, nos levantó la dignidad porque el hombre nos tenía muy abajo. Entonces Dios vino a levantarnos.
Eso es parte de la rebeldía, de que vemos o queremos ver las cosas a nuestra conveniencia, a como nosotros queremos. Dentro de la familia ya lo vimos, en el tráfico, cómo batallamos con el tráfico, ¿verdad? Que no se mueve, que quítate, que dale, que adelante, que quítate. El tráfico es pesado y más en estos tiempos, que está aumentando en la iglesia. ¿Cuántas veces no somos rebeldes en la iglesia? No queremos levantarnos a orar, no queremos venir a hacer el aseo por el frío, por el calor, por la comodidad, por lo que sea. No queremos. Muchas veces no queremos obedecer la orden de nuestras autoridades espirituales. Nos dicen, hijo, te toca esto, hijo, hay que hacer aquello. Nos levantamos, nos rebelamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar sujetos a una orden, ya sea espiritual, ya sea secular. Las causas principales de la rebelión se encuentran en el orgullo, en el egoísmo, en las presiones externas, en desacuerdos con el juicio de un superior o el deseo de librarse de una sujeción real o imaginaria. La rebelión contra Dios tuvo su comienzo en la región invisible. Satanás, el diablo, se valió de una serpiente para intentar que Eva, la primera mujer, se rebelara contra su creador. Él planteó la rebelión como algo atractivo. Eva cedió, pudo ser ambición de ella por decir, pues yo quiero conocer lo que Dios me está negando conocer, lo que Dios no quiere que yo vea. Pudo ser egoísmo, pudo creer que tenía derecho a conocer cosas que Dios le había vedado, que no quería que supieran. Ese era el árbol de la vida, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella quería conocer más allá de lo que Dios nos tenía permitido. Ella fue engañada, fue dirigida a transgredir el mandato de Dios. Cuando Eva le ofrece del fruto a Adán, él comió, tal vez por la presión de ella, o fue su propia concupiscencia lo que lo orilló a hacerlo. Pero cuando Adán comió, ya no lo hizo engañado, ya lo hizo porque él quiso hacerlo, ya no lo hizo engañado. La serpiente a quien engañó fue a Eva, Adán no fue engañado. Él, dentro de su propia concupiscencia, dentro de su propia rebeldía, fue el que quiso comer del árbol, de ese fruto. Entonces vemos que cuando la mujer es engañada, que cuando ella come su fruto, empieza a manifestarse la rebeldía, aunque anteriormente ya se había manifestado a través de Satanás, cuando se le reveló a Dios. Vemos esto cuando el pecado entra en el cuerpo, hay un cambio en él. Aunque no lo ve, aunque cuando conocemos a una persona que vivimos y convivimos con ella, vemos cambios en esa persona. Creo que ha pasado, que muchos lo hemos visto. Igual cuando entra en la mente, los pensamientos tienden a cambiar, a dirigirse más al pecado. Y cuando nos damos cuenta, estamos delante de Él, creyendo que Dios nos ha abandonado o creyendo como que es un Dios de amor, que Él todo lo perdona. Y así es, todo lo perdona, pero Él primero ve la intención del corazón. Él no se queda con nada, Él todo lo ve, todo lo escudriña. Dios no puede ser burlado en ninguna manera, como dice Pablo. ¿Puede ser Dios burlado? En ninguna manera, no. Él ve la intención. Nos arrepentimos porque podemos sentir remordimientos. El remordimiento es una causa de... El arrepentimiento es una cosa, el remordimiento es otra, ¿verdad? Remordimiento es cuando el Señor nos quebranta de corazón, que nos humillamos, que nos sentimos miserables. Y el remordimiento, pues es solo pues, es una emoción. Lo puedo sentir ahorita y más tarde seguir mi vida como si nada. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento sincero es cuando vamos y nos quebrantamos.
El ánimo cae y damos paso a las emociones de decir o creer que Dios ya me perdonó, pero Dios que ve el corazón sabe que no es así y seguimos luchando. ¿Cuántos no luchamos cada día? Con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestra carne, con nuestra mente. Luchamos todo el día. Desde la muerte de Abel hasta el nacimiento de Noé, que fue un periodo largo de 926 años, Enoc fue el único que se diferenció, que fue el único que anduvo con Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 5:22. Dice que en los días de Noé hubo ángeles que se rebelaron, que quisieron ser humanos, que deseaban el placer sensual, desobedecieron a Dios y abandonaron sus puestos celestiales. ¿Por qué? Por causa de la rebelión, porque prefirieron ser carne y seguir sus instintos carnales a seguir confiando en Dios y a estar a encubierta de Dios. Lo mismo ocurre hoy en las iglesias. Se abandonan los puestos ministeriales, el propósito de Dios que Dios tiene para cada uno. No se examinan, no se juzgan a sí mismos para ver en qué están fallando, por qué se quieren salir de la cobertura de Dios. Muchas veces ya tenemos ministerios, hermanos, ministerios que Dios nos ha impuesto, que por alguna razón Dios, a través de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales, nos ponen adelante para que nosotros sigamos ese ministerio, para que lo sigamos por amor, no por obligación, para que lo llevemos a que sea de bendición para todos los hermanos, no nada más para nosotros. Fallamos muchas veces, fallamos y nos salimos de la cobertura de Dios. Se van creyendo lo que el mundo les ofrece, regresan a lo que vivían antes o aún a algo peor, como le dijo Jesús al ciego cuando lo sanó de la ceguera y lo encontró en el templo. Le dijo que no pecara más, que ya no pecara porque le podría acontecer algo peor. Eso pasa cuando caemos, cuando Jesús nos perdona y volvemos a caer del pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos, sí, pero no está jugando tampoco. Debemos nosotros ser diligentes en eso. El espíritu de rebeldía saturó de tal manera a la humanidad en el tiempo de Noé que Dios juzgó necesario destruir a la raza humana por medio de un diluvio. Solo su familia inmediata, 8 personas, fueron merecedoras de ser conservadas con vida. ¿Por qué? Por obediencia. Cuando Dios le mandó a Noé a construir el arca, él solo obedeció. Dios le daba instrucciones de cómo hacer el arca y él obedeció. Dios, el perfecto arquitecto, le dijo, haz esto así y así. Noé obedeció. Durante todo el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, creo que fueron 120 años, él estaba exhortando a la gente que se arrepintiera, estaba evangelizando, que se arrepintieran, que para eso estaba haciendo el arca, era para la gente. Pero como la gente no quiso ir, entonces los animales fueron los que la siguieron, tuvieron más amor, o dentro de lo que ellos son, lo siguieron. Entonces, nada más 8 personas fueron las que se salvaron por obediencia, porque fueron más obedientes que rebeldes. Cuando vieron que empezó a llover y que el arca la cerró, no la cerró Noé, el arca la cerró Dios. Ya no la podía abrir Noé, ya no podía hacer nada con eso. Entonces fue cuando la gente iba arrepentida, pero ya no se podía hacer nada. Cuando la puerta se cierra, la puerta de Dios se cierra, ya no se puede hacer nada, porque Él es el que abre y Él es el que cierra. Amén. En Génesis 6:5, que esperamos nosotros la venida de nuestro Señor Jesús por la iglesia. Jesús viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Por eso nosotros, hermanos, debemos de mantenernos en unidad. La unidad que Dios nos da es una comunión
que todos debemos de mantener. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, pero dentro de la casa de Dios todos debemos ser uno mismo, un solo cuerpo, unidos en amor, dejar la rebeldía, dejar el menosprecio, porque ¿quién soy yo para menospreciar a mi hermano? Dejar los comentarios malintencionados. Dios quiere que levantemos a los hermanos que están débiles en la fe, que nos cuidemos de estar hablando, que nos cuidemos y que los guiemos hacia Él. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando viene un hermano nuevo, cuando viene un alma nueva, nosotros debemos de recibirlo y acogerlo con amor. Hay muchas cosas que nos impiden venir al Señor. Una de ellas es la comodidad de estar en nuestra casa, bien arropaditos a esta hora que hace frío, viendo una película, tomándonos un cafecito o estando en el teléfono. El trabajo, horas extras, el trabajo que ya me quedé a cubrir o no puedo pedir permiso unas 2 horas. No, podemos muchas veces cambiar el horario, ¿verdad? Cuando se puede. A veces es imposible, pero si lo podemos hacer, hagámoslo. El cansancio del trabajo de todo el día, el cansancio del cuerpo que necesita descanso también, pero es muy importante estar en la casa del Señor. Ponemos barreras que podemos brincar muchas veces, pero no queremos seguir siendo rebeldes sin causa. ¿Han escuchado esa palabra? Rebeldes sin causa. ¿Verdad que sí? Es un dicho muy, muy conocido. Anda rebelde, es un niño rebelde o es un hermano rebelde, un rebelde sin causa. Busquemos en Deuteronomio 1:43, por favor. ¿Lo pueden leer, hermana? Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. El mandato de Jehová. Fuiste rebeldes al mandato de Jehová. Se define como una orden que un supremo da a los súbditos. Un precepto, una prescripción, un mandamiento, una disposición, un encargo o decisión. La rebeldía se presenta cuando no obedecemos el mandato de Dios, a la autoridad espiritual y a la autoridad secular. También dice que la rebeldía es como un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque nos rebelamos ante lo que nos están mandando y decimos, es que yo creo, es que yo pienso, es que así dice, no, es que así no es. La rebeldía es una altivez del corazón. Si se persiste en seguir siendo rebeldes, nos convertimos en personas altivas y no obedecemos los mandatos a ninguna autoridad, ni espiritual ni secular. Cuando le damos cabida al yo hago, yo soy, yo hago, yo necesito, Dios a todos nos dio dones y talentos. ¿A quién nos dio dones y a quiénes nos dio talentos? Debemos agradecerles porque nos da dones, el don del amor, el don de la paz, el don de la amistad, de la unidad, pero también nos da talentos. Podemos hacer muchas cosas con nuestras manos. Podemos ser creativos con nuestras manos. Esos son talentos. Podemos ser los mejores en el trabajo. Y ese es un talento que el Señor nos da. Y no debemos rebelarnos ante eso. Y no debemos sentirnos suficientes o autosuficientes por eso. Y no debemos menospreciar a nuestros compañeros o a nuestros hermanos porque sabemos hacer más cosas que muchos no saben hacer. A todos nos dio dones. Unos saben hacer pasteles, otros saben hacer esto, otros saben hacer lo otro. Pero todos tenemos algo que el Señor nos da. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Vayamos a Isaías 1:28.
Les dije que leeríamos Biblia, hermanos. No se me desesperen. Isaías 1:28. ¿La puedes leer, hermana? Amén, en el nombre de Jesús. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Aún serán quebrantados. Quebrantarse es humillar el corazón. El sentido de hacerlo es humildemente, sumiso, manso, receptivo a la voluntad de Dios. Está relacionado con restaurar, es suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como el resentimiento, la ira y aún la tristeza. Estos sentimientos se pueden convertir en un factor que daña e impide escuchar o recibir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estamos en profunda tristeza? Que no queremos escuchar nada. ¿Cuántas veces estamos tan airados o enojados que no nos entra nada la palabra de Dios? Ahorita no me hables, no necesito. ¿Cuántas cosas decimos con la boca que después lo pensamos y nos arrepentimos? Pero a veces es demasiado tarde. Son sentimientos, como el resentimiento también es un sentimiento impuro. No podemos albergar entre nosotros en nuestros corazones sentimientos que Dios no nos dio. Son sentimientos o resentimientos que vamos nosotros adquiriendo a través de la vida diaria. Pero debemos convertirnos, debemos escuchar o debemos recibir la palabra de Dios. Incluso se llega a perder la esperanza. Dice que no hay cabida en ella. Cuando se restaura la esperanza en Dios, debemos restaurar nuestra esperanza en Dios todos los días. Es necesario el arrepentimiento. Es más, si no hay arrepentimiento, no hay quebrantamiento, porque el arrepentimiento lleva al quebrantamiento del corazón. No se puede ser lo uno sino otro, porque el quebrantamiento lleva a humillarse ante Dios y a reconocer que Él es Dios y a reconocer a Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros. Dice que la promesa del perdón de pecados es para los que quebrantan su corazón, para los que lo transforman, en un corazón humilde, sin arrogancia, sin orgullo, sin maldad, para que el Señor lo vivifique. El Señor se alegra de los corazones que le claman a Él, pero también ama a los corazones confundidos, y de ellos pide como ofrenda de sacrificio un corazón quebrantado. Como le dice el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. ¿Verdad? Nosotros ¿cómo debemos presentarnos al Señor? Con un corazón contrito y humillado, porque Él primeramente ve nuestros corazones. Como le dijo a Satanás, en tu corazón decías. Él no dijo nada, Él no hizo nada, pero su corazón lo estaba pensando. Dios conoce el corazón, aún antes, sabe lo que vamos a hacer, aún antes de nosotros hacerlo, de nosotros hablarlo. No hay nada que se pueda esconder a Él. Vayamos al Salmo 51:17. ¿Puede leer, hermana? Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré, y Él oirá mi voz. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado, No despreciarás tú, oh Dios. Era Salmo 51:17, hermana. Dice que si Dios tiene un plan con esta persona, Él lo va a quebrantar, Él lo va a romper, Él lo va a partir,
y Él lo va a dividir. Jesús fue quebrantado. Lo vemos en Lucas 4:18. Jesús se quebrantó cuando estuvo ante Lázaro, ante la tumba de Lázaro. Se dice que cuando Jesucristo lloró primero por la incredulidad de Jerusalén, la incredulidad del pueblo. Después lloró también por la incredulidad de las hermanas de Lázaro. Y también lloró ante la muerte de su amigo, de un amigo. Jesús lloró. Muchos dicen, los discípulos o los que estaban ahí junto a él decían, ¿por qué este que sanó ciegos, que sanó cojos, permitió que Lázaro muriera, que su mejor amigo muriera? Esa fue la causa del lloro de Dios, el quebranto de Jesucristo ante la incredulidad de su pueblo. En Juan 11:35 se expresa también la incredulidad, que es otro sinónimo de rebeldía. ¿Cuántas veces somos incrédulos cuando hacemos una oración y decimos, Señor, sáname, Señor, límpiame? Si no lo creemos, el Señor no lo va a hacer. Si no lo creemos, el Señor no puede hacer nada que nosotros creamos, porque primero tenemos que quitar la incredulidad y tener fe en Él. Y si no la tenemos, pedírsela, Señor, dame el don de fe, porque yo necesito, Señor, de ti. Yo necesito más de ti. Vayamos a Tito 1:16, por favor. ¿Puede leer, hermano, por favor? Profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. ¿No es cierto? Allá afuera todo el mundo dice que cree en Dios, pero sus hechos lo niegan. ¿Cuáles son los hechos? Las palabras de la boca, las malas intenciones, el adulterio aún en el pensamiento, la fornicación, la mentira. Todos esos hechos niegan que conocen al hombre. Todos esos hechos niegan que conocen a Dios. Dice que siendo abominables y rebeldes. Abominable tiene la acción o el efecto de rechazar algo por considerarlo desagradable o perjudicial, cosa que resulta muy desagradable. La idolatría, la adoración de una falsa divinidad, todo lo que es impío. Cuando vemos algo que nos causa rechazo, ¿qué sentimos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Es desagradable a la vista? ¿Es desagradable al oído, al paladar? Y Dios considera así a sus hijos que son rebeldes. Y creo que cuando la rebeldía, cuando Dios considera que somos abominables, es lo peor. Es como si fuésemos fango, es como si fuésemos, que estuviésemos en Lodebar. Muchos dicen que Lodebar significa fango, lodo, lugar olvidado, lugar alejado de Dios. ¿Sí? Yo no quiero ser una persona o que Dios me considere abominable. Esa palabra es muy fuerte. Y debemos de considerar, porque Dios dice que son personas impías. ¿Qué es una persona impía? Es alguien que carece de virtud, de piedad y de fe. Son personas que no tienen fe ni en sí mismas. No tienen fe en nada que los rodea. No tienen virtud. No tienen virtud, no tienen fe en Dios. También es sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso o a lo sagrado se refiere. Vayamos a Tito 3:3, por favor, ya casi terminamos. ¿Me puede leer, hermana, por favor? Porque nosotros también éramos en otro
ingratos, rebeldes, extraviados, llenos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo con malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí no sucede eso, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos limpios de pecado, ¿verdad? De esos pecados. Señor, esto es muy fuerte para las personas que carecen de sensatez, de buen juicio, de prudencia, de cordura, que carecen de sentido común, están extraviados, que pierden algo, lo dejamos en algún lugar sin darnos cuenta, o cuando la concupiscencia se hace presente en los deseos o excesos no gratos ante Dios. La concupiscencia se manifiesta en la incontinencia, en la lujuria, en la impudicia, en la sensualidad, en la voluptuosidad, en la lascivia, en la deshonestidad, en otras palabras, esclavos del pecado. ¿Cuántas personas viven esclavas del pecado? Sin virtudes, sin valores. Todos estos sentimientos o pensamientos vienen de la rebeldía. La rebeldía nos hace pensar cosas no gratas o no agradables a Dios. ¿Cuántas veces nos rebelamos con el pensamiento? Estamos ante una autoridad espiritual y está diciéndonos algo y dentro de nosotros, no, así no es. No, yo no lo creo así. Lo digo porque una vez, para vergüenza mía, estando hablando con mi pastor, estaba hablando de mi pastor, es mi padre espiritual o mi madre espiritual. Le dije, pastor, yo no creo en los padres espirituales, perdóneme, pero aún me falta conocer más de Dios. Y sí, me falta conocimiento. Y empecé a investigar qué es padre espiritual. Encontré, leyendo en Samuel, ¿cómo se llamaba? Elías y Eliseo. Eliseo consideraba a Elías su padre espiritual. ¿Por qué? Porque él lo seguía a todos lados. Le enseñaba, le decía, quédate aquí porque voy a tal parte. No me quedaré, iré contigo. Elías fue un padre espiritual que le enseñó a Eliseo todo lo que él sabía referente a Dios y cómo creer en Dios y cómo obedecer a Dios. Cuando Elías era levantado, le dijo, dame una doble porción de tu manto. Cuando yo entendí lo que era un padre espiritual, también yo quise de ese manto y también yo quiero de ese manto. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a buscar más a Dios, porque nos lleva a tener una cobertura sobre nuestras cabezas, una cobertura que ante el peligro, ante la insensatez de decir, me voy a ir de la iglesia por causas personales o por causas de mi carne, mi padre espiritual, mi madre espiritual va conmigo y me guía, ¿sí? Él es mi cobertura, él es mi padre espiritual. Entonces yo aprendí ahí. David también consideraba que Saúl era su padre espiritual cuando no quiso hacerle ningún daño. Aún teniéndolo en sus manos, solo le rompió una porción de su manto y le dijo, mira, Jehová te puso en mis manos, pero no quise hacerte daño. Cuando entendí que era un padre espiritual, yo me he sometido a lo que me dicen. Te haces esto, te toca hacer esto. Créanme que estar aquí fue una decisión de mi pastor, no fue mía. Él es mi padre espiritual y estuve a punto de decirle no. Mi carne batalló mucho para estar aquí. Yo batallé mucho para estar aquí. ¿Por qué? Porque no es decisión mía. Y si el pastor me puso aquí es por decisión propia y porque Dios, Él está conectado. Para estar conectado con Dios tenemos que estar más en oración, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos revela lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces Él nos habla y nosotros no entendemos o no alcanzamos a comprender lo que nos quiere decir, precisamente porque no estamos conectados.
desorden, estamos en desobediencia, estamos en rebeldía. No tenemos o no queremos tener una intimidad más con Dios, no queremos esforzarnos, no queremos motivarnos a estar buscándolo más en oración. Vemos entonces que para vergüenza mía yo comprendí lo que es un padre espiritual y ahora acepto lo que es un padre espiritual, porque nuestros pensamientos se revelan y ese era un pensamiento que a mí en ese momento me decía, ¿cómo? ¿Un padre espiritual? Gracias a Dios que he estado buscando más conocimiento a través de predicaciones, a través de enseñanzas, a través de leer la palabra. He estado buscando y Dios me ha estado ubicando poco a poco en su camino. Vayamos al Salmo 139, 23 y 24, por favor. En el Salmo 139 vemos un versículo que nos confronta, que nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos y nos lleva a pedir la guía de Dios. Bien, ¿ya lo tenemos? Salmo 139, 23 y 24. Este es un salmo hermoso que a mí me gusta, porque cuando yo siento que mis pensamientos están mal encaminados o mal encausados, luego le digo, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en ellos camino de maldad, y guíame al camino eterno. Ese es un salmo, es una oración que nos conduce a juzgarnos a nosotros mismos primero. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos primero, ya no nos duele lo que dicen los demás de nosotros. ¿Por qué? Porque yo voy a mi hogar, a mi lugar en mi casa y digo, ¿qué hice hoy? Hay predicaciones que escucho y que me llevan a preguntarme muchas cosas. Igualmente aquí en la iglesia con las predicaciones de nuestro pastor, nos lleva a preguntarnos, muchas veces nos dirige. Por eso debemos estar atentos porque hay palabras o hay pensamientos que van dirigidos a nosotros, pero como estamos desatentos, no vemos o no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Este es un salmo que te lleva a examinarte a ti mismo y decir en qué estoy mal, qué me falta hacer, qué necesito cambiar de mí para poder estar más delante de Dios, qué necesito hacer yo para poder cambiar y para poder ser más agradable a la presencia de Dios. Bien, en Tito 3, 8, 4 nos habla de la bondad de Dios. Vayamos rápidamente, dice, es un amor justificado. Dice, nos habla de la bondad de Dios, de su amor por los hombres, de la salvación que recibimos, de su misericordia. Él nos justifica con su gracia y nos da esperanza de vida eterna. Hay muchas veces que causamos divisiones en la iglesia, pero no sabemos que por Jesucristo ya estuvimos justificados. Nos justificamos en muchas cosas que no conocemos, pero justificados ya somos. Jesucristo nos justificó. En esta palabra implica el perdón de los pecados, pero también la elevación, la santificación y la renovación del hombre. La vida de Dios y de Jesucristo, así como la vida eterna, son causa final, son causa eficiente, es Dios mismo. La justificación es Dios mismo. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? El hombre es justificado, hecho justo a los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo, por la fe en el justo que murió por los injustos. ¿Cómo podremos revelarnos ante esta palabra? El tema de la rebeldía es tan extenso, es tan complicado, es tan rico también en conocimiento. Para meternos en el tema de la rebeldía, todos tenemos algo
algo que opinar siempre y que decir. Esta palabra vino a mí porque también en su momento fui rebelde, he sido rebelde y Dios también está tratando conmigo. Hermanos, permitamos que Dios trate con todos nosotros, que Dios nos encauce, permitamos que Él nos guíe, que Él nos lleve, porque finalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue por nosotros, ¿sí? Él vino para salvarnos, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Él vino a salvarnos. Entonces no podemos justificarnos en ninguna manera con algo, porque ya justificó el todo. Él murió por los justos y Él murió también por los injustos, siempre y cuando vayamos al arrepentimiento sincero. Encontré esta reflexión sobre la rebeldía, y ya es lo último, hermanos, perdón por la tardanza. Dice, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, ¿verdad? Esto lo digo como algo personal. No estoy exponiendo a nadie, mucho menos a mi esposo, pero en una pelea que tuvimos me dijo algo, una mala palabra. Le dije, ¿sabes qué? Si empezamos a decirnos malas palabras uno a otro, nos vamos a perder el respeto. Se pierde el respeto, se pierde el amor, se pierde la tolerancia, se pierde todo. Yo no quiero perder todo lo que tengo por empezar a faltarte al respeto, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos tolerantes y nos encauzamos más al amor de Dios, vamos a dejar cada día más de ser rebeldes, de ser insensatos, de ser imprudentes, ¿sí? Vayamos a una oración, hermanos, levantémonos, pónganse de pie, vamos a orar para despedirnos.